Buenas tardes, noches. Dos cosas. Una, lo reconozco, nunca había empezado una conferencia de prehistoria con baile delante. O sea, y, y- por lo cual, Saltomera, nunca se me va a olvidar esto. Y lo otro es, esto que voy a hacer es un auténtico reto, porque contar un periodo que tiene miles y miles de años en media hora, difícil, Miguel, difícil, pero lo intentaremos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí queriendo conocer de dónde venimos. Muchas gracias a la asociación por la labor tan impresionante que estáis haciendo, a las instituciones que permiten dar sustento a esta gente que se merece todo. Y pues pretendo cogeros de la mano y que nos vayamos a dar un paseo por el paleolítico de nuestra región. Es verdad que no siempre se conoce lo que tenemos a nuestro alrededor y creo que estas cosas son necesarias, porque a veces oímos arqueología, pero se nos olvidan que hay periodos todavía más antiguos que la Edad Media o más antiguos que los romanos. Yo vengo a hablaros de este periodo principalmente, un periodo que denominamos Paleolítico Medio y Paleolítico Superior, que nos estamos moviendo en unas cronologías de hace 50.000 hasta hace 10.000 años, pero que en nuestra región tenemos que empezar el paseo por muchos puntos. Este mapa, que además ha hecho un miembro de la asociación activo, un compañero y un amigo, que es Norman, y que pues nos representa muy bien porque a veces el paleolítico parece que tenemos simplemente 3 o 4 yacimientos en la región de Murcia y, como veis, hay muchísimos más. Con respecto al paleolítico más antiguo, en Murcia no tenemos grandes episodios o no tenemos grandes referencias. A veces tenemos simplemente talleres, cuando decimos talleres son restos de piedras que han sido utilizadas en algún momento como utensilios en lugares que fueron lagos antiguamente, ¿no? Son esos cantos que muchas veces también encontramos en las terrazas fluviales, en las terrazas de los ríos, y que ellos utilizaban precisamente para hacer estas herramientas. Hay que tener cuidado con estos utensilios porque al ser muy toscos, al ser muy vastos, muchas veces podemos llevar o nos pueden llevar al equívoco y de hecho hay artículos por ahí que no han representado bien o no han sabido ver bien que estas piedras a veces se producen por agentes naturales y no por acciones antrópicas, por acciones hechas por el ser humano. Un yacimiento que seguro que muchos de vosotros conocéis, Coa Victoria, que se encuentra en Cartagena, en Llano del Beal, es un yacimiento muy conocido, que tiene una riqueza paleontológica impresionante. Cuando hablo de una riqueza paleontológica, hablo de que tiene mucha fauna conservada en su interior. Ha tenido momentos en los que ha llegado a ser considerado un yacimiento que tenía restos antropológicos, o sea, que tenía restos humanos. Actualmente esto no es una teoría que se ha desechado porque se encontró un pequeño trocito del dedo que actualmente se ascribe a un mono y no a un homínido. El yacimiento que sí tiene un interés ya no solo paleontológico, ya no solo por la riqueza de fauna, es por la riqueza arqueológica, que además tenemos la suerte hoy de tener también aquí a María, María Haber, directora del proyecto de Boa Negra, y que ahora dará una charla. Es un yacimiento que se encuentra en el estrecho del río Quípar, en Caravaca. Es un abrigo, ya sabéis que existen cuevas y abrigos, cuevas que son más profundas, que tienen más desarrollo, a veces incluso llegan a tener un desarrollo espeleológico, y otras veces abrigos que son simplemente cavidades en las que poder resguardarse de las adversidades temporales. Como veis, nosotros somos estos, los anatómicamente modernos, después de nosotros vienen esos que antes pensábamos que eran muy lejanos y que ya no son tan lejanos, que son los neandertales. Y Cueva Negra tiene una cronología de 800.000 años, o sea, una cronología muy antigua para la comparativa con otros yacimientos que tenemos en la región. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo sabemos por muchos indicios, entre ellos algunos bastante curiosos y que suelen llamar mucho la atención fuera de los ámbitos más académicos, como por ejemplo saber que esto que veis aquí, esto extraño que veis aquí, es un trocito de diente de un pequeño roedor que solo aparece en un momento concreto y que tiene una cronología de 600.000 años, por lo cual su simple aparición nos está determinando de cuándo es ese estrato.
También aparece mucha fauna, bisonte, elefante, megaceros, monos. Como veis, hay mucha fauna consumida. Existe indicios de fuego, algo muy interesante porque, como sabéis, estamos en unas cronologías muy antiguas, por lo cual no es lo mismo un fuego ocasional, puntual, a un fuego intencionado que, lógicamente, tiene un valor antrópico mayor. Eso lo sabemos también por una serie de indicios que tienen en este mismo nivel. Y también aprovecho por los estudios de Norman Fernández, que está haciendo todo un análisis espacial de los restos encontrados, porque por cómo están ubicados en el espacio, o sea, por cómo están ubicados en ese estrato, podemos llegar a saber muchas cosas de ellos, ¿no? Es como si yo me cuelo en vuestro cuarto y depende de cómo tengáis el dormitorio, si lo tenéis muy desordenado o lo tenéis muy ordenado, ya puedo saber algo más de vosotros. Pues esto es un poco alguno de los indicios que nos ayuda a poder entender estas cronologías tan difíciles, ¿no? Con respecto a la industria lítica, con respecto a las piedras que utilizaron ellos para poder hacer utensilios, en Cueva Negra encontramos pues, como una especie de concepto diferente a otros yacimientos, porque estamos hablando de una especie de industria de paso entre modos o maneras muy antiguas y maneras mucho más modernas, ¿no? Es una de las peculiaridades que tiene Cueva Negra y que lo hace tan interesante. Entre ese registro aparecen utensilios o aparecen herramientas que son de muy destacado valor, como por ejemplo este bifaz, este hacha de mano, que pues lógicamente tiene una envergadura y tiene un potencial súper interesante porque está ubicado en una cronología muy antigua. Si damos un salto, dejamos esas cronologías tan antiguas y nos vamos a hace 50.000 años, 45.000 años, 40.000 años, los que estábamos por aquí, por estos territorios, pues ya éramos gente que teníamos una capacidad simbólica, que nos aproximamos más a lo que somos ahora mismo y que recibimos el nombre de neandertales. Para estudiar este periodo, lógicamente, necesitamos pues hacer justicia con la gente que fueron los primeros, ¿no? Es hacer arqueología de la arqueología, los primeros que investigaron sobre estos periodos. Muchos o algunos os conoceréis a Luis Siret, una figura muy importante porque gracias a él pues, conocemos muchos de los detalles de la arqueología de todo el sureste, de Almería y Murcia. Y su compañero de andanzas fue este señor de aquí, que se llama Juan Cuadrado Ruiz, y que tengo la suerte de que fue mi bisabuelo, por lo cual eso de la sangre contaminada o el ADN neandertal va todavía más impregnado en mi vida, y que pues fueron los que estuvieron haciendo las primeras excavaciones que nos regalaran o que nos ofrecían datos de estas cronologías, ¿no? Esta pareja lo que estuvo haciendo fue pues excavar en puntos muy importantes de la región y ofrecer unos primeros encuadres para poder manejar los datos que ahora mismo contemplamos. A través de sus diarios, a través de sus fotos, a través de sus mapas, de sus dibujos, pues se está pudiendo reconstruir cómo fueron estos primeros hallazgos en la región. Sus excavaciones son conocidas, sobre todo en el ámbito del Paleolítico, del estudio del Paleolítico, por diferentes términos municipales de Murcia, Lorca, Cartagena, Mazarrón, y en todos ellos se encontraron una gran cantidad de piezas arqueológicas que, como digo, han dado pues, muy buenas noticias para poder continuar con la labor que ahora pues, se está llevando a cabo actualmente. Otra cueva de esta cronología, una cueva que ha dado también muchas alegrías a Murcia, es la Cueva de los Aviones en Cartagena. Está en el puerto de Cartagena. Tiene materiales realmente espectaculares, como veis son esos cuchillos de piedra, esos cuchillos de siles muy perfeccionados. Pero una de las cuestiones quizás más llamativas de este yacimiento es la existencia de gran cantidad de conchas, ¿no? Esas conchas normalmente tienen un sentido bromatológico, un sentido que es para poder comer, ¿no? Y poder alimentarnos, igual que ahora que nos gusta mucho irnos a comer a la playa, este tipo de cosas. Pero sabemos que determinadas especies no tenían o no eran las más adecuadas para ser consumidas, por lo cual eran recogidas de otra manera, eran recogidas con otra intención, con otra función, como algunas de las que veis aquí. Esa función
viene marcado por ese agujerito que tenéis ahí arriba, y que es un agujerito que seguro que todos vosotros, o muchos de vosotros, habéis jugado a coger en la playa alguna vez y haceros un colgante, ¿no? Ese agujero muchas veces está hecho ya, y son precisamente las que seleccionáis para no tener que perder el tiempo en hacerlo, y otras veces os ha gustado una mucho tanto que habéis tenido que hacer ese agujero. Pues esto mismo le ocurría a los neandertales de la cueva de los aviones. Al llevar a analizar estas conchas, aparecieron pues restos de determinados minerales que nos han dado pues muchas alegrías a la hora de poder interpretar, porque son minerales que son utilizados en otros periodos, en otros momentos de la historia, como cosméticos, porque brillan, es como una especie de purpurina, por lo cual estos fueron adornos que estuvieron utilizados para ser colgados y ser vistos por los demás. Hemos encontrado también fragmentos de hueso que pudieron servir, porque están manchados de los mismos óxidos de hierro, de los mismos minerales que he comentado antes, para hacer esa mezcla que luego se podría adherir a las conchas que estamos estudiando. Como veis, este es una imagen de la cueva, y gracias a unos estudios del sedimento, que se había hecho ya piedra, para que nos entendamos, se había brechificado, pues sabemos que tiene una edad mínima, o sea que es más antiguo, de 45.000 años. Esto ha sido publicado en las revistas más importantes de investigación del momento, como Science, y, por supuesto, también pues, ha tenido mucha repercusión en nuestra prensa habitual, ¿no? en nuestros periódicos, los que leemos, aunque encontramos siempre algún fallillo, y esto siempre aprovecho para tirar de las orejas, que no se dice neandertal, se dice neandertal. Si escucháis a alguien decirlo, pues le regañéis. Vamos a intentar que nuestros hijos o nuestros nietos lo digan bien. Otro yacimiento importantísimo es la Sima de las Palomas, que también tenemos la suerte de tener a María Javier, que sigue estando aquí, directora del proyecto. Es un yacimiento pues, con un depósito inmenso, con una estratigráfica de 18 metros. Está en Torre Pacheco, en una de las únicas montañas que encierra ese paisaje tan árido de la zona, y donde se han encontrado 9 individuos de anatomía neandertal. Aquí no solo tenemos las herramientas o las conchas, como ocurría en los otros yacimientos, sino que tenemos la suerte de poder tenerlos a ellos también. Entre esos individuos hay 3 esqueletos que son o que están muy completos, algo que es muy difícil, porque muchas veces cuando oís en la prensa se halla un nuevo neandertal, muchas veces simplemente hay una pieza dentaria. Y aquí comprender que es muchísima la importancia que tiene por lo completo que están los individuos, sobre todo el individuo conocido como Paloma SP96. Fijaros el estado de los huesos, codos, pies, para que vayáis viendo. Lógicamente están hechos una gran bola de piedra que hay que ir excavando, muchas veces ya no en la propia cueva, sino en el laboratorio, hacer una labor de excavación posterior a la extracción con el sedimento, ¿no? Y ahí las dataciones, pero bueno, simplemente que sepamos que nos estamos moviendo hace 45 o 40.000 años. Otra gran cueva es Mula, Cueva Antón, un proyecto que llevamos excavando pues, más de 15 años bajo la dirección de Joao Silao, y que es esta gran cueva que veis aquí. Es realmente impresionante excavar con este lago delante, y que es una cueva que tiene unas peculiaridades que a los arqueólogos nos encantan, que es lo bien conservado que está el sedimento y todo lo que se incluye en él. De hecho, podéis ver en la imagen, parece un sándwich, y se ven perfectamente los diferentes niveles de ocupaciones que ha habido en la cavidad. Gracias a eso podemos reconstruir la historia del lugar. Las piezas tienen una tecnología o una manera de haber sido talladas muy neandertal, gracias a un método que es el método Levallois. Los huesos muchos de los huesos que han aparecido tienen marcas de corte. Marcas de corte quiere decir que han sido cortados de manera intencionada por el ser humano, por lo cual quedan restos de esos cortes en las propias piezas. Y la sorpresa mayor vino cuando encontramos este fragmento de Pecten. Todos conocéis la vieira del Camino de Santiago, pues un neandertal o una neandertala
del lugar, pues la llevaba puesta, tenía una doble perforación y la llevaba colgada, y también tenía esos colorantes adheridos que hablábamos y que veíamos en Cueva de los Aviones. Esta concha sí que ha dado la vuelta al mundo de manera divulgativa y de manera científica, con los respectivos titulares de La Verdad, que siempre son muy llamativos, siempre nos llevamos la palma en cómo resumimos nuestros hallazgos. Pero este hallazgo ha sido, como os digo, ejemplar, porque gracias a él sabemos que los neandertales eran personas que tenían capacidad simbólica, ¿no? Alguien que no tiene esa capacidad no entierra a sus semejantes, no se adorna, no hace cosas que antiguamente se pensaban que eran impensables dentro del mundo de la evolución. La parte que yo más estoy estudiando, la parte que yo más trabajo, es la transición precisamente de esos últimos neandertales y los primeros sapiens, los primeros modernos. Es un momento que a mí me parece muy interesante porque es donde nos definimos como humanos y donde sabemos realmente qué tenemos o qué mochila traemos del pasado y cuáles son las nuevas cosas que traemos hacia el futuro. Para ello tenemos dos yacimientos, en los cuales pues, también llevo participando mucho tiempo, sobre todo ahora empezamos por Rambla Perea, que se encuentra en Mula, no exactamente al lado de la Cueva Antón que os he dicho antes, pero sí en una zona próxima, y donde pues encontramos una serie de abrigos en una rambla, en Rambla Perea, un paraje espectacular, como veis. Es una serie de cavidades. La erosión ha ido haciendo esa morfología característica de este tipo de roca, y ellos aprovechaban esas oquedades para hacer sus refugios y para resguardarse de las adversidades naturales, como decíamos antes, ¿no? Si quieres. Ahora pasarán todos de golpe. No. Ahí tenéis varias fases de la excavación arqueológica. Ya sabéis que los arqueólogos somos esos pesados que vamos con una brochita y que estamos ahí tumbados en el suelo, mientras que nos miran los demás como si fuéramos animales raros, ahí mirando lo que encontramos. En el Paleolítico es todavía más esa precisión, porque las piezas que encontramos son muy pequeñas, están muy fragmentadas, son muy antiguas, tenemos que recoger todo con mucha minuciosidad, y por eso nuestras excavaciones son largas en el tiempo y espacialmente a veces no son todo lo grande que se suele imaginar. En estos abrigos, porque son un par de abrigos que tienen dos secuencias como esta, pues encontramos un montón de niveles de diferentes momentos puntuales, desde los neandertales, desde ese musteriense, que es en la época donde por este suelo caminaron los neandertales, y después se fueron superponiendo capas en donde los humanos modernos han ido ocupando a lo largo del tiempo. Las piezas, es bonito estos yacimientos que se llaman de secuencia, porque lo que hacemos es estudiar una variable constante, que es el lugar, y solo vamos cambiando nosotros, ¿no? Como una especie de casa alquilada donde las familias van pasando y el espacio es siempre el mismo, pero en función de cómo lo haga esa familia, aprovecha más o menos el espacio. Como veis, hay piezas, las más antiguas, que son muy toscas, que son las que realizan los neandertales, y según vamos avanzando en el tiempo, acabamos en piezas que están mucho más elaboradas, como esas puntas de flecha que son las más características a veces de estos periodos. Esas puntas tienen 12.000, 18.000 años. El otro yacimiento de esa misma rambla es el Abrigo de la Boja, un yacimiento que a priori se iba a convertir en una especie de sondeo paralelo al que habéis visto anteriormente, que se denomina Finca Doña Martina, y que resulta que nos está dando mucho más material y muchos más datos que Finca. Es un yacimiento que tiene también secuencia, o sea que tiene diferentes momentos. Este sería el de los neandertales. Aquí hay una gran roca que cae antes de que empiece el Paleolítico Superior, se vuelve a llenar de tierra, vuelve a caer otra roca y sigue llenándose de tierra. Todas esas líneas negras oscuras son hogares, son fuegos que nos están indicando los momentos antrópicos de uso de la cavidad.
Las piezas de este yacimiento son realmente espectaculares. Por ejemplo, esto es un raspador que tiene este frente que se utilizaba para curtir las pieles. Los hogares parecen, como yo digo, de paella del domingo. Estos hogares tienen, como os decía, 20.000 años y son completamente perfectos. O sea, tienen las cenizas, tiene absolutamente todo lo que tiene si hubiéramos hecho el fin de semana anterior un hogar, ¿no? La preservación de los mismos es realmente impresionante. Y el tamaño, porque fijaros, esto es un hogar partido por la mitad, imaginaros un pastel cortado por la mitad para poder ver esa microestratigrafía del propio hogar. Y fijaros también lo grande que es, y eso nos está ayudando a saber qué tipo de comunidad vivía allí. Yo, por ejemplo, una de las líneas que estudio es la etnoarqueología. Yo viajo a Guatemala, a México, a selvas donde viven indígenas que viven con los mismos modos o con los parecidos modos de conducta que estas gentes del Paleolítico. Por lo cual, saber cómo lo hacen actualmente, qué tipo de fuego usan, qué tamaños de comunidades están en torno a esos fuegos, nos ayuda a poder interpretar de una manera mejor este tipo de yacimientos. Bueno, aquí tenéis más piezas y llamativamente, pues fijaros cómo es el carbón, ese carbón que os digo que tiene 20.000, 30.000 años y que se conserva casi como si fuera de una chimenea actual. Aquí tenéis la secuencia con las diferentes fechas y luego estudios que se están llevando a cabo sobre estas piezas es utilizando una disciplina bastante novedosa que es la traciología, que es mirar al microscopio las piedras que aparecen, los utensilios que aparecen en estos yacimientos para saber exactamente para qué sirvieron. Es una especie de CSI de la prehistoria y a través de los filos sabemos si cortó carne, si cortó piel, si cerró hueso o si trabajó un asta. Y por último, y creo que voy en tiempo, o sea, toda una vida, 15 años de profesión en 25 minutos. Y por último, pues el proyecto pues que más alegrías está dando al equipo que lo excavamos, un equipo que dirijo junto a Dida Román, que es la Cueva del Arco, un yacimiento en Cieza, en el Cañón de Almadenes. Era conocido en los años 90 por sus pinturas que descubrieron el grupo Almadenes, unos espeleólogos de la zona, donde se encuentran pinturas de estos periodos que hemos visto en las anteriores excavaciones. Estas pinturas son las únicas pinturas paleolíticas que existen en la región. Todas las pinturas que tengáis en la cabeza son pinturas que son bastante posteriores, aunque sean prehistóricas, tienen 6.000, 5.000, 4.000 años. Estas tienen de 18 a 25.000 años. Como veis, seguro que tenéis Altamira en la cabeza, animales grandes, pintados solo con una línea que bordean la silueta, pintados de lado, como esta cierva, o como estos dos caballos que se miran de posición contraria. Pero tenemos una pintura que es bastante llamativa, que son estas dos cabezas de cabra frontales. Están pintadas de frente, cuando acabo de comentar que lo normal es que en el Paleolítico siempre se pinten los animales de lado. Eso lo hace ya no solo curioso, sino único en la península, porque simplemente los paralelos que hay son en arte mueble, o sea, son en industria que puede cogerse, un trozo de hueso, un trozo de piedra, pero nunca en una pared, lo que hace bastante extraña esta pintura y sus respectivas interpretaciones que hoy no nos damos. A ver. La cueva del Arco se encuentra en el Cañón de Almadenes, un rincón maravilloso que seguro que muchos de vosotros conocéis y si no conocéis debéis conocer, no por la Cueva del Arco, sino porque es, creo, uno de los sitios más bellos que tiene la región de Murcia, con un desfiladero de casi 100 metros en muchos de sus puntos y con una vegetación y un enclave natural realmente impresionante. En medio de ese paraje se encuentra esta gran cavidad, por desgracia hoy la veis fuera o ausente de vegetación por un triste incendio que hubo en el año 2015 que asoló toda la zona y que también pues, nos permitió iniciar ese proyecto porque había que actuar rápidamente sobre estas pinturas y sobre el yacimiento para saber si se habían perdido o se habían dañado los restos, ¿no? Esta cavidad, estamos llevando excavaciones en dos zonas de la cueva, en la A y en la D. Lo primero que se encontró, y no lo encontramos nosotros, sino que lo encontró
una pandilla de jabalíes, o sea que no le hemos podido hacer muchas preguntas de dónde lo sacó exactamente, pero ellos no sabían que se habían acostado encima de una de las piezas quizás más importantes que tiene la región, aunque por desgracia ahora mismo está fuera de contexto, que es una especie de molino barquiforme que tiene ocre, ese ocre con el que quizá pintaron las pinturas, era el sitio, quizá la paleta, para que nos entendamos, donde hacían la mezcla, machacaban el ocre y hacían la mezcla para luego pintar. Por desgracia, estaba en la parte superficial y no podemos saber de qué época es. Nosotros en el inicio de las excavaciones nuevas volvimos a encontrar otro trozo, pero volvía a estar en esa superficie, por lo cual no podemos tener una inscripción concreta, aunque el color Pantone del ocre es exactamente igual al de las cabras, por ejemplo, esa que os he contado. Lo que hicimos fue planificar, plantear las cuadrículas, hacer una limpieza superficial y comenzar con un sondeo en el año 2015, donde pensábamos que no íbamos a encontrar todo lo que estamos encontrando. Es una excavación que muchos no creían que ahí fuera a haber nada, porque había una teoría antigua que donde pintaban o se convertían en lugares casi sagrados y donde era muy raro que hubiera sitios de hábitat. Esto actualmente está totalmente desmentido porque es un lugar que ha sido transitado durante muchísimo tiempo, como vais a ver a continuación. Tenemos piezas que donde se ponga la tecnología paleolítica y se quite la actual. O sea, no falla. Tenemos piezas que van desde el principio del Neolítico, hace 6.000 años, los primeros agricultores, aunque todavía tenían unas condiciones o unas características bastante cazadoras-recolectoras, y después nos vamos yendo hacia atrás en el tiempo, vamos viendo que las piezas se van haciendo más toscas hasta que apareció esta pieza de aquí, una pieza que nos volvió locos durante varios días, porque no sabíamos que teníamos entre las manos algo tan antiguo, ¿no? Nosotros buscábamos paleolítico superior, nos quedábamos en los 20.000, en los 30.000 años, pero nunca nos pensamos que íbamos a llegar a encontrar material neandertal. Esta pieza es una pieza neandertal, es una pieza que nos permitió continuar con el proyecto y nos permitió pues, saber que merecía la pena seguir indagando en este lugar. Aquí también tenemos esos hogares que hemos podido datar, enviando esos trocitos de carbón que hemos visto en el laboratorio y dándonos una fecha de 30.000 años. Hemos hecho los estudios de traceología para saber para qué sirvió exactamente cada pieza. Y aquí tenéis diferentes fotos de la excavación, del primer nivel, de ese nivel neolítico, donde aparece residualmente alguna cerámica, porque es el momento más moderno de la excavación, fotos de la excavación de los años 2017 y 2018, piezas que tienen 30.000 años, puntas de flecha, que todavía no tienen esa forma que hemos visto antes tan característica porque son mucho más antiguas, y piezas todavía más toscas como son las que realizan los neandertales. La planimetría de la cavidad de arriba, hemos dicho que estábamos interviniendo en dos lugares, era esta de aquí arriba, una cavidad que estaba completamente rellena, es como si tenemos este lugar completamente lleno de sedimento y lo vamos excavando desde el techo hasta abajo. Aparecieron las primeras cerámicas, como había pasado en la parte de abajo, pero la sorpresa pues llegó al final de la cueva, cuando pensábamos que no íbamos a encontrar nada más, que la cueva se cerraba y que era simplemente una especie de final de embudo donde se había depositado el sedimento, pues apareció un adorno colgante, una concha con un agujero que nos estaba recordando que no podíamos dejar de excavar en esa zona porque podían aparecer más cosas. Y así fue. Empezamos a indagar hacia el interior, se abrió otra cavidad, una cavidad en la que estamos excavando ahora, aparecen materiales propios ya de un paleolítico más antiguo, estos que veis ahí, conchas, dientes, huesos, industria lítica, y todo ello rodeado de un sedimento bastante curioso que se llama loess, que proviene por acción eólica, se mueve por acción eólica y que es muy raro que se encuentre en Murcia, lo cual pues estamos en todo el proceso de estudio ahora mismo de por qué ese sedimento está ahí. Y para terminar, pues algunas fotos del equipo, del trabajo de arqueólogo que no siempre es fácil, gratificante. Sé que todos tenéis a Indiana Jones en la cabeza, pero a veces acabamos hasta en el hospital en silla de ruedas, algunos con algún E15. Sobre todo excavar en cuevas es muy difícil porque conlleva labores espeleológicas. A la Cueva del Arco, pues la verdad es que ya se ha convertido en un lugar de peregrinaje en el que han venido pues, los grandes especialistas del mundo del paleolítico.
nacional. La labor de difusión que creo que es fundamental, porque estoy harto de científicos que piensan que solo tenemos que publicar en revistas científicas de alto impacto y por lo cual no repercute en la sociedad, por lo cual nosotros como historiadores sabemos lo que pasa, pero creo que debemos hacerlo para un público general que debe conocer cómo fue sus antepasados. Por eso creo que salir en la prensa, salir en la radio está muy bien para proyectos de este tipo, porque te dan visibilidad. Y luego que la Cueva del Arco pues ha vuelto a convertirse en un sitio pues privilegiado para los artistas, ¿no? Arte post-paleolítico, porque la gente va a hacer fotos ahí espectaculares y se está preparando hasta una exposición con todo ello. Durante las campañas de excavación hacemos visitas, el pueblo de Cieza se ha volcado en este aspecto y eso espero que también pase con otras excavaciones que sé que van a pasar por aquí, porque cuando de pronto la gente ve realmente lo que hay en su subsuelo, pues se emociona y se pueden llegar a dar pues, cosas muy buenas para una localidad e incluso fuera del ámbito arqueológico, ¿no? Viene gente conocida a ver el yacimiento, que tiene repercusión, y luego pues decir que pues toda esta labor es indudable que no es de quien coge el micro y habla, sino de la gente que está contigo pues día a día en un laboratorio, en una excavación, en una cueva, y es este gran equipo que tengo aquí al que se lo debo todo. Y para acabar, una última diapo, porque Santomera lógicamente no podía quedarse sin paleolítico y bueno, pues sin desvelar mucho, porque no me dejan desvelar mucho, pero puedo decir, y hasta aquí puedo leer, como decía el programa de televisión, que hay cuevas parecidas a estas que hemos estado viendo por Mula, por Cartagena, por Cieza, que son cuevas que tienen una morfología y una sedimentación pleistocénica, o sea, cuevas que van a encerrar los mismos materiales que acabamos de ver. De hecho, en simples prospecciones con el ojo, sin necesidad de excavar, ya aparecen ciertos materiales y que esos materiales pues ya están pasando por el laboratorio y están dando muy buenos resultados. Por lo cual creo que tenéis Santomera para rato. Felicidades por vuestro patrimonio y muchas gracias.